Muy buenas tardes. Para algunas personas, buenos días o mediodía, porque están conectadas desde Latinoamérica. Bonsoir a las personas que se conectan desde Francia o desde la Suiza francófona, porque este webinar también está traducido al francés y hay algunas personas que nos escuchan desde allí. Para las personas que quieran acceder a la traducción en francés, hay una opción en la parte de abajo, que es un globo terráqueo, y ahí tendrán que elegir el idioma. Si no les aparece, hay otra opción que es un círculo con 3 puntos. Pulsando en ella podrán acceder a la opción de interpretación. Bueno, como esto es un webinar, las normas son que las cámaras y los micrófonos permanecen apagados, pero tendrán ocasión de intervenir, y para hacer los comentarios o las preguntas que quieran a los distintos panelistas que van a intervenir, tendrán que utilizar la opción de preguntas y respuestas, o si lo tienen en inglés, questions and answers, Q&A, que tienen también en la parte de abajo de la plataforma Zoom. Bueno, una vez hecho, pues, explicado cuáles son las normas básicas de participación en el webinar, entramos ya en materia, y vamos a repasar un poco lo que ha sido este ciclo de webinars, porque este es el tercero de un ciclo de pequeñas formaciones sobre las microfinanzas. Empezamos en el mes de mayo con un webinar más genérico sobre el estado y la naturaleza de las microfinanzas en los países del sur empobrecido. En aquella ocasión contamos con una entidad microfinanciera de Bolivia, con CIDRE, y ya pasamos al siguiente webinar, la siguiente sesión, que fue el 25 de septiembre, y en aquella ocasión sobre la relación entre microfinanzas y género. En ese día tuvimos a Promujer de Bolivia acompañándonos con su experiencia. Y hoy, en este tercer y último webinar del ciclo, nos vamos a aproximar al impacto de las microfinanzas, y para ello también contaremos con una experiencia práctica de una microfinanciera, en este caso de Ecuador, que es de FACES. Eh, lo vamos a organizar de una manera muy sencilla. Vamos a hacer dos ponencias no muy largas, de unos 20 minutos, y dejaremos un espacio al final de 15-20 minutos también para las preguntas, pues, que nos podáis hacer llegar, cualquiera de vosotros y de vosotras. La primera parte, la primera de las ponencias, nos intentará dar un marco del estado de la cuestión, de la evaluación de impacto en las microfinanzas y del impacto real que están consiguiendo las organizaciones que participan en las microfinanzas. Y en la segunda de las ponencias veremos la experiencia de FACES en esta medición de impacto y en esta evaluación de impacto de su desempeño. Cuando llegue cada una de ellas, os presentaré a la persona que va a intervenir, que tenéis ya en el programa, que son Carmen Pérez y que son Luis Eduardo Palacios, ¿no? Pero daré unas pinceladas sobre su perfil y su biografía un poquito antes de que intervengan. Pero antes de todo eso, como venimos haciendo en los otros webinars, lo que nos gusta hacer es calentar un poco y ver con algunas preguntas realmente, bueno, o bien qué nivel de conocimiento o qué nivel de interés tenéis en este tema de las microfinanzas. Y vamos a lanzar unas preguntas que podéis responder simplemente clicando en alguna de las opciones. Igual nos encontramos que las personas a las que nos dirigimos son verdaderos expertos en microfinanzas, y podemos cambiar un poco el tono. O al contrario, pues que hay muchas cosas que aclarar porque es un mundo muy desconocido. Bueno, oye, vamos allá con la primera de las preguntas, a ver qué os parece. ¿Cuál es el porcentaje de personas en situación de pobreza en todo el mundo que no tiene acceso a una cuenta bancaria? Y ahí tenéis tres opciones: el 75%, el 47% o el 23%. Ir votando, y cuando, bueno, la mayoría de las personas hayan votado, yo creo que podremos ver el resultado en pantalla.
A ver, el 47%. Bueno, pues la mayoría habéis estado acertados, ¿eh? Esa es la respuesta correcta. Y la fuente de la que hemos obtenido es el Global Findex, un estudio que hace el Banco Mundial casi todos los años. Vamos allá con la segunda. ¿Cuál es el porcentaje de la población adulta en Ecuador que sufre exclusión financiera? ¿El 27, el 39 o el 17,5%? Vamos a ver. El 39%. Si no me equivoco, creo que es el 27%. Y la fuente en este caso es un informe de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo del año 2023. Pero no es desdeñable un porcentaje de exclusión financiera del 27%. Una de cada 4 personas adultas no tiene acceso a un mínimo de servicios financieros en Ecuador, un país en el que ya están muy presentes las microfinanzas. Vamos con la última, donde no hay una respuesta correcta. Es más una pregunta de opinión. ¿Qué consideras más importante? ¿Que las microfinanzas lleguen a personas con mayor nivel de pobreza o en mayor nivel de pobreza? ¿O que las personas lleguen a un número mayor de personas? Si tuvieseis que elegir una de las dos, ¿cuál elegiríais? Un dilema moral que lleva presente en el mundo de las microfinanzas desde hace mucho tiempo. Habéis dicho que en mayoría, la mayoría de las personas que estáis asistiendo a este webinar, preferís que llegue a personas con mayor nivel de pobreza antes de que llegue a más número de personas. Bueno, pero tampoco es una opinión clarísimamente mayoritaria, no hay abrumadora mayoría. Pero como os decía, este es un dilema que está muy presente en el mundo de las microfinanzas y sobre el que seguro que Carmen y Luis Eduardo nos pueden dar alguna pincelada, porque quizá no sea un dilema. A veces los dilemas no se pueden resolver, sino que hay que disolverlos. Bueno, vale, pues ya veo que hay interés por el tema, así que podemos ya pasar directamente a Carmen para que nos haga pues eso, un esbozo de cómo está la situación, de la evaluación de impacto y del desempeño de las microfinanzas en la reducción de las pobrezas. Pues, la presento. Carmen Pérez Sánchez en la actualidad es profesora de microfinanzas, educación e inclusión financiera e impacto social en la Universidad de Comillas. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, más de 15 años de experiencia también en el sector social y ha desarrollado una labor docente en varias universidades. Si tengo que destacar algún dato de su biografía es que fue la directora de la Fundación Nanti Klum durante 8 años, porque esta fundación es realmente una referencia en microfinanzas en el sur en España, tanto por su estudio, sus investigaciones, como por su apoyo a entidades microfinancieras y a proyectos de microfinanzas en el sur, y porque también ha tenido y tiene sus propios proyectos de microfinanzas aquí en España. Y a Carmen, que la conozco bien desde hace muchos años, pues la tengo un enorme aprecio y sé que es una de las personas que más sabe de microfinanzas en España. Bueno, Carmen, pues somos todos tuyos o todas tuyas para que nos des un poco de luz en este tema. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a Oikocredit por darme la oportunidad de contarles un poco a lo que me dedico en los últimos 4 o 5 años. Bueno, buenas tardes y buenos días a los que están por allá. No voy a hacer una exposición
larga, voy a intentar ejemplificar lo más posible, he traído varios ejemplos, pero sí tengo que partir de una definición y esa está ligada a mi universidad y al think tank de impacto social al que pertenezco desde hace 5 años, ¿no? Que es cuando se puso en marcha la cátedra, ¿no? Y es de donde traigo el mayor número de diapositivas. Déjenme que les comparta, a ver, que entiendo que sí que voy a poder. Si me van avisando de si ven bien. Bueno, no ven todavía el modo presentación. ¿Sí, Jorge? Perfectamente. Fenomenal. Pues arrancamos. Lo he llamado apuntes para reflexionar porque en realidad aquí no hay un dogma y bueno, ya van ustedes a ver por qué. Lo primero quiero partir de la definición de impacto social y medioambiental, porque la cátedra se lo planteó así en el primer documento, el primer informe que hizo en un estudio en el que fue totalmente multidisciplinar y multiactor, en el que participaron entidades públicas, privadas, ONG y por supuesto la academia. Y lo que es en sí esa definición, la estamos viendo, ¿no? Son los cambios que experimentan tanto las personas como el planeta por causa de una actividad, de un proyecto, de un programa o de una política concreta que afectan a las condiciones humanas a largo plazo. Y estos cambios pueden ser medibles, positivos o negativos, intencionados o no, y tangibles o intangibles. En definitiva, yo quiero poner el acento en, a ver cómo paso esto, el acento en dos cosas. Es que me está estorbando aquí la barra, ya. Quiero poner el acento en tres cosas. Primero, estamos hablando de cambio o transformación. Ese es el concepto más importante de impacto, sea social o sea medioambiental. El segundo acento lo pongo en el largo plazo. Estamos hablando de un recorrido, por supuesto, mayor de un año, en muchos casos, varios años. Y el tercer acento lo pongo en el tema de la medición. Ya sabemos que lo que no se mide, lo que no se puede medir, pues como que no existe, ¿no? Para ello, la cátedra ha desarrollado pues, toda una serie de estudios que pueden consultar en la web para centrar cómo es la medición y la gestión de ese impacto social y medioambiental, porque identificando las métricas es como, y los indicadores es como realmente después podemos alcanzar esa medición, ¿no? Esto que parece como muy complejo, la cadena de valor del impacto, es lo que realmente importa dentro de los estudios de impacto, ¿no? Primero tenemos que colocar a todos los grupos de interés, es decir, tenemos que tener en cuenta no solo a los usuarios de nuestro servicio, sino al resto de grupos de interés, porque esos grupos de interés van a llegar a una contribución al objetivo que nosotros queramos conseguir, ¿no? Y se puede atribuir un porcentaje de esa consecución de ese objetivo. Porque fíjense que no es lo mismo contribuir que atribuir, ¿no? La contribución que se hace, la aportación que se hace al cambio, por supuesto, siempre una valoración económica, las fuentes de verificación, que eso ya lo saben, la actividad que se realiza, es decir, nosotros tenemos unos medios económicos y unos recursos humanos para hacer una serie de actividades que consigan una serie de resultados que son en base a los objetivos que nos hemos planteado. Pero la mayor, digamos, lo que más amerita aquí en este punto es la transformación que nosotros hemos sido capaces de hacer en la vida de las personas. Y para identificar esa valoración, tenemos que ver cuáles son las contribuciones de cada uno de esos grupos de interés, ¿no? En el que podemos incluir, por supuestísimo, a las entidades que trabajan en microfinanza, a las personas voluntarias o a las donaciones. En definitiva,
podemos alcanzar o podemos visualizar como dos tipos de indicadores en esta cadena de valor que hemos llamado la cadena de valor del impacto. Un resultado de número de asistentes a la actividad X en el mes de noviembre. Pues sí, han asistido 50 personas. Realmente es un indicador numérico de un resultado, pero realmente no me dice nada de en qué ha cambiado la vida de esas personas que han asistido a ese taller, ¿no? A esa actividad. O número de profesionales que se han contratado. Si se dan cuenta, estos son muchos de los indicadores que hasta ahora, o hasta hace no mucho, porque ya hemos empezado a incluir otro tipo de indicadores, se venían solicitando por parte de los financiadores de proyectos. Pero entramos en ver cuál es el valor que tiene cada uno de los indicadores. Y para eso tenemos que hacer una buena definición, ¿no? Hemos dicho que tenemos que, por un lado, incluir el largo plazo y, por otro lado, medir lo que realmente importa. No nos vamos a poner a medir algo que realmente no tiene nada que ver con el resultado, el objetivo, perdón, el resultado no, el objetivo que queremos medir, ¿no? Y la otra cuestión es también el sentido de la proporcionalidad, y luego cuando hable de uno de los ejemplos lo van a ver muy claro, ¿no? Y aquí sin más, indicadores de impacto, en contra o en contraposición, o mejor dicho, al lado de lo que son los indicadores de resultado. Número de hogares que mejoran en más de un 40% los ingresos familiares globales por acceso a empleo en el territorio X, para recibir una renta mínima de inserción durante 2 años. Ya estamos acotando un poco más. Estamos hablando de 2 años, no es un año. Estamos hablando de que hay un porcentaje de ellos que han mejorado sus ingresos familiares, y lo que tendríamos que ver es qué grado de contribución ha tenido a esa mejora cada uno de los grupos de interés o de los actores dentro del proyecto, ¿no? Y así sucesivamente con el resto de ejemplos. Para llevarlo ya al mundo de las microfinanzas, me voy a servir de este pictograma o de esta infografía en el que, de Fondesurco, en el que lo que podemos ver, bueno, lo central para mí es el cambio, ¿no? El cambio que pretende hacer Fondesurco en las personas para reducir la pobreza y hacer o lograr un mayor desarrollo regional, y eso lo hace desde la propia organización, con su misión, cuál es la misión de Fondesurco, con sus objetivos para conseguir unos resultados que lleguen a ese cambio, y todo en base a unas estrategias que se concretan en una serie de acciones o actividades, ¿no? Pero lo central es, en esta infografía, es el cambio que queremos producir en las personas. Digamos que a partir del 2009, en el que por una serie de circunstancias que no vienen ahora mismo al caso, a partir del 2009 se empieza a hablar mucho de protección al cliente, y se lanza la Smart Campaign para poner en el centro a las personas, ¿no? Parece que algunas microfinancieras se habían desviado de su misión y habían puesto más el acento en la venta o de productos, o en los productos, y no en las personas, ¿no? Toda esta campaña, que fue una campaña mundial y que alcanzó unos fantásticos resultados, porque realmente se empezó a poner el acento en las personas, como decíamos antes, termina en el esfuerzo por parte de 2 organizaciones que se acaban de fusionar, Terise y SPTA, que entiendo que muchos de ustedes conocen, en proclamar los estándares universales en la gestión del desempeño social y medioambiental, ¿no? Que no deja de ser al final un recorrido por todo este camino de las microfinanzas, por donde ha ido, digamos, circulando, y el último de estos estándares que se incluye es precisamente el del desempeño ambiental, porque no lo podemos dejar atrás, ¿no? Sin planeta, pues no hay personas y no hay impacto, ¿no? Esta realmente es la hoja de ruta de
de estos estándares y del resto de estudios de impacto. Es decir, cuando hablamos de impacto queremos conseguir algo que ya está definido en la Agenda 2030, que de alguna manera recoge absolutamente todos los ámbitos de la persona y del planeta, y del que no nos podemos olvidar porque es por donde van discurriendo absolutamente todas las programas, actividades, proyectos y estrategias para conseguir ese impacto del que hablamos, ¿no? Y si hablamos de impacto, más concretamente en el tema de las microfinanzas, traigo pues como 3 ejemplos, ¿no? Uno es de nada más y nada menos que de 2 premios Nobel, que seguro que van a reconocer en la fotografía, igualmente el libro, ¿no? que les traigo, que es Repensando la pobreza, que tiene 2 capítulos, uno dedicado al emprendimiento y otro a las microfinanzas, hace un estudio realmente serio y profundo sobre el tema, y no en vano le dieron el Nobel, ¿no? Y bueno, sé que habrán reconocido a Esther Duflo y a Banerjee, ¿no? A su marido. Ellos dos, preocupados por la pobreza, una de las cosas que intentaron hacer en diferentes partes del mundo fue lo que se llaman los estudios aleatorios o randomizados, de ver de qué manera, después de pasar por un programa de microfinanzas, las personas mejoraban su vida, ¿no? ¿Qué porcentaje se le podía atribuir a ese programa de microfinanzas en esa mejora? Y para ello, bueno, lo que dice la academia, y ahí sí ya me quedo con la academia, tiene que coger a un grupo de control, que se llama, y a un grupo de intervención. Con el grupo de intervención se le dan microcréditos, se le dan otros servicios no financieros que la gran mayoría de las instituciones microfinancieras proporcionan, y el de control simplemente se le hace un seguimiento, pero no se le aplica nada de esto, y ver qué diferencias puede haber entre unos y otros. La conclusión a la que llegaron estos estudios en este tema era que era realmente muy difícil atribuir al programa de microfinanza el éxito o el mejoramiento de la vida de unas determinadas personas, porque tampoco, si se equiparaba a ese otro grupo de control, tampoco había una gran diferencia, ¿no? ¿Qué pasaba? Y ellos mismos lo han reconocido, ¿no? Hay que tener en cuenta tal cantidad de variables, tal cantidad de datos y tal cantidad de circunstancias en general, que excede de lo que todavía se puede manejar para poder llegar a una, digamos, a una conclusión relevante, ¿no? Para decir esto sí realmente o esto no. Que parece que mejora el tema de la inclusión financiera, mejora, digamos, el desarrollo y el desempeño de las personas, pero no era algo concluyente, ¿no? Pero fijaros que cuando hablábamos del impacto, bueno, quizás eso se lo cuento después, porque me va a venir mucho mejor el ejemplo. Ahora les quiero hablar de, bueno, independientemente de que Banerjee y Duflo no hayan sido capaces de demostrarlo, no quiere decir que mañana sigamos estudiando, porque yo creo que por ahí van los tiros y luego van a ver la conclusión final. Mañana tenemos que seguir trabajando para demostrar este impacto del cual realmente estoy convencida, ¿no? Otro de los ejemplos que le traía era el de 60 decibelio. Es una consultora que lleva 2 años haciendo, bueno, mejor dicho, 3 años haciendo una medición en África, Latinoamérica y en Asia sobre microfinanzas. Ha sido muy novedoso porque en el sentido de que ha incluido dentro de su índice una serie de medidas basadas en la autopercepción de las personas, ¿no? Basándose en que este estudio o esta medición que están proponiendo no pretende ser académica ni muchísimo menos, ni científica, pero sí que quieren poner en valor a las microfinanzas, ¿no? Y cuál es el efecto que produce en las personas las microfinanzas, ¿no?
y lo novedoso o lo contrapuesto, digamos, a la parte más científica es qué mejor que preguntarle a un cliente si se siente mejor, si siente que su vida ha mejorado, y aunque sea una autopercepción y aunque sea subjetivo, ¿no? Y los da como válido. Sin embargo, en otro montón de indicadores, en los 6 dimensiones que contempla el estudio, sí que pone otro tipo de indicadores mucho más cuantitativos y mucho más fáciles de medir, ¿no? En cualquier caso, lleva 2 ediciones. Una de las cosas que han hecho ha sido ir aprendiendo de cada una de las ediciones e incorporando. Creo que ayer o antes de ayer salió la edición de la medición del 2024, el informe del 2024, que siento no haber podido traer aquí conclusiones, que iba a incluir un módulo que se daban cuenta que tenía que faltaba, que eran incluir de qué manera influía los servicios no financieros, ¿no? De las microfinanzas. En cualquier caso, las conclusiones del informe son el cliente en el centro, volvemos a lo mismo de antes de la Smart Campaign, porque estamos impactando y oyendo realmente a los clientes cómo podemos mejorar sus vidas, maximizar el potencial que puede tener y ver cómo va evolucionando este índice año a año. Y por último, ver de qué manera y se incluyen esos datos que faltaban que les acabo de decir, ¿no? En definitiva, es algo muy visual, muy interesante de ver, sobre todo los que trabajen en microfinanzas, que me consta que hay más de una persona experta, y se lo recomiendo, ¿no? Y después, por último, quería traer el tercer ejemplo, que es como lo hace Oikocredit, que es el promotor de estos webinars, ¿no? Cuando he estado leyendo los informes de impacto, que realmente me han parecido súper completos, el primer punto que destaco es la forma en la que han conseguido medir el impacto medioambiental y cómo han introducido en diferentes ámbitos el impacto medioambiental en los programas y en las inversiones que hacen en el mundo, ¿no? Les debía un dato de antes, y es que cuando hablamos de impacto social y medioambiental, la parte medioambiental es absolutamente científica y numérica. Número de gramos que se ha reducido, sin ser experta, en el carbono, en la huella de carbono, número de emisiones de tal. Es decir, eso es tan científico que se puede, digamos, acotar muy fácilmente y medir muy fácilmente. Sin embargo, un cambio social y por supuesto un cambio en las personas es muchísimo más difícil de medir. Y es donde se está topando en general en la academia y donde se está topando además todos estos reportes que tienen que empezar a hacer las grandes compañías y en breve también las pequeñas, que son los reportes no financieros, ¿no? Reportes obligatorios no financieros. Y en ello están peleando, ¿no? Porque la huella de carbono ya digo que es bien fácil de medir, pero el cambio social o el impacto social es mucho más difícil, ¿no? La otra forma que me ha gustado mucho, la otra cosa que me ha gustado mucho del informe es crear capacidad en los socios de alguna manera, en aquellas entidades con las que trabaja a través de la gobernanza, el management, el tema medioambiental que lo veíamos antes y los productos y servicios desarrollados pensando siempre en las necesidades de los clientes. Porque en definitiva lo que han hecho ha sido también en esta encuesta poner al cliente en el centro, y la experiencia del cliente es la que viene a relatar cuál es verdaderamente el impacto, ¿no? Y de alguna manera ese impacto tiene mucho que ver con trabajar con los socios, es decir, trabajar con aquellas instituciones microfinancieras que son las que están en contacto directo con el cliente, y por supuesto escucharlos a ellos directamente. Eso es lo que hace, o este tipo de encuesta centrada completamente en el cliente, es lo que hace que el impacto, digamos, tenga un valor agregado diferente, ¿no?
Y esta es la última diapo que les traigo, que de alguna manera recoge lo que es el impacto y cómo lo circula, ¿no? El primer círculo habla de todos los stakeholders que comentábamos en la cadena de valor del impacto, cuál es la contribución, cuál es el rendimiento, cuáles son los resultados y todo eso, bueno, llega a ese impacto que es el que queremos conseguir, que es mejorar la vida de las personas y de sus comunidades. Fíjense que les traigo un último apunte, que es por dónde van los tiros, porque al final, ¿qué está pasando con esto del impacto y cómo podemos ir recorriendo ese camino, ¿no? Para favorecer el crecimiento del impacto social, todo esto que está aquí, que esto también, esta diapositiva también es del informe de la cátedra, todo está aquí, pero ¿saben lo que yo realmente destacaría? Pues la tecnología. La tecnología, tal y como va de rápido, en muy poco tiempo nos va a permitir averiguar realmente cuál es el impacto, ese impacto que se le quedaba atrás a Duflo y a Banerjee en esas entrevistas, en esa cantidad de inversiones a campo, en esa cantidad de investigaciones en los diferentes países para ver ese impacto, ¿no? La tecnología va a ser clara y meridiana y una recomendación es que estén atentos al mundo de la tecnología, a todos los avances que pueda ir haciendo, porque en realidad tenemos que tener también un poco esa mirada abierta, interdisciplinar, puesto que no estamos hablando de algo absolutamente unidireccional, causa-efecto, sino que hay múltiples causas que producen múltiples efectos y que a su vez se convierten en causa de otras cosas. Esto forma parte de lo que los estudios del impacto. Y con esos datos, en los tres ejemplos que traía se habla de datos, con esos datos metidos en sistemas tecnológicos, yo creo que podemos llegar a demostrar de alguna manera ese impacto positivo que tiene en el mundo de en las microfinanzas en la vida de las personas. Porque en realidad, si estamos aquí, los que nos dedicamos a las microfinanzas es para mejorar precisamente la vida de las personas. Hasta aquí yo creo que he cumplido los 20 minutos, Jorge, y deseosa, por supuesto, de escuchar a mi colega de Ecuador, Luis, que seguro que tiene cosas mucho más interesantes que yo, que era un poco poner el marco teórico. Así que dejo de compartir. Muchísimas gracias, Carmen. Ni siquiera ha hecho falta darte el aviso de rigor porque te estabas acercando al fin de tu tiempo, porque ya se veía que estaba redondeando tu exposición. Yo creo que ha sido muy interesante porque nos has, primero, ayudado a separar el grano de la paja. No es lo mismo estar hablando de impactos que estar hablando de indicadores de resultados, y que es importante lo que es la intencionalidad. Tenemos que ver que los resultados están alineados con lo que estamos buscando y lo que tú llamabas la atribución. O sea, ¿cuánto de ese resultado es atribuible a la acción que estamos desarrollando, en este caso a través de un programa de microfinanzas, ¿no? Creo que eso es lo que está intentando tratar de hacer toda la academia y todos los investigadores y los analistas de impacto, con ciertas dificultades, porque no es nada sencillo. Muchas gracias, y yo creo que va siendo momento también de escuchar una experiencia concreta sobre el terreno, o sea, cómo lo hace una entidad microfinanciera. Y para eso tenemos con nosotros a Luis Eduardo Palacios Burneo, que es el presidente ejecutivo de Fundación FACES de Ecuador. Luis Eduardo, pues en los inicios de su carrera profesional, pues ha ocupado diversos puestos de gerencia en empresas privadas y en entidades públicas. También ha sido catedrático en la Universidad Nacional de La Loja, pero su firme convicción y el compromiso con los sectores vulnerables de la población pues lo impulsó a crear en la región sur de Ecuador, pues creó la Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador. De ahí viene FACES. Bueno, hoy en día FACES ya cuenta con 25 agencias en el territorio del país. Bueno, Eduardo además es una persona que tiene una actitud pues inquieta y permanentemente innovadora, y ahora mismo está impulsando procesos de transformación en FACES
ligados precisamente pues, a la transformación digital, a las finanzas verdes, a la inclusión financiera, pues para conseguir ese objetivo último de impacto que queremos, que es la reducción de las pobrezas y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones y las personas vulnerables. Pues nada más para presentarte. La audiencia es tuya, Luis Eduardo. Gracias, Jorge. Bien, gracias, Jorge, por la presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con los que nos están viendo de los diferentes lugares del mundo. Carmen, muchas gracias por esa introducción bastante interesante y bastante puntual a un tema que es complejo, porque no es fácil el tema, sino es un tema complejo. Y obviamente desde la teoría, cómo nosotros lo hemos ido visibilizando y lo hemos ido orientando hacia la realidad. Yo he colocado un título sugestivo, una estructura organizacional hacia el impacto con las microfinanzas, ¿no? Porque creo que a raíz de esto vamos a hablar de algunos temas importantes y que se los voy a presentar. Este es el mandato de PACES, que tiene 3 aristas fundamentales. Trabajar en el desarrollo de grupos sociales de menores recursos en situaciones de vulnerabilidad y exclusión y que se dedican a cuenta propia actividades. La otra es el acceso a recursos humanos, económicos y técnicos para apoyar la generación sostenible de ingresos y mejorar las condiciones y calidad de vida. Y el tercero es la conservación de los recursos naturales, utilizando como estrategia la agricultura sostenible, cadenas productivas y cadenas de valor. Y después iremos viendo cómo este mandato se va transformando en una realidad. Esta es nuestra filosofía. Atacamos además 3 temas. Proveer recursos financieros para mantener y generar un empleo e incrementar ingresos. El otro, proveer recursos técnicos para capacitar y dar asistencia técnica y mejorar el conocimiento y las habilidades de ese microempresario y su familia. Y el tercero es proveer servicios de salud con la finalidad de realizar una educación en salud y campañas médicas para un mejor conocimiento, especialmente en los sectores donde trabajamos. Entonces, ¿cómo logramos formar un círculo virtual? Si la microempresa y su familia están bien, la comunidad está bien, PACES y sus aliados están bien y otras entidades también están bien. La planificación estratégica, y la traje esto porque esto es muy importante para poder ir hacia el impacto que se está queriendo generar. O sea, nace de la institución, qué es lo que quiero, y voy a través de una línea de tiempo para poder hacer esto. Si nosotros, nuestro propósito es crear impacto positivo en la sociedad y medio ambiente, nosotros hemos separado 2 temas que son muy significativos: las microfinanzas y la responsabilidad social. Todas las áreas institucionales apoyan a este conjunto de 2 áreas que finalmente, con una estrategia que cada una de las áreas institucionales tienen, va a ir mejorando. Y a la derecha tenemos el control interno a través de las áreas de auditoría, riesgos externos también y mediciones con entidades especializadas. Es importante también ver la distribución del personal. El negocio, la primera línea, la parte operativa es el 72%. Entonces, ellos son los que generan una dinámica totalmente operativa y de acción. Y obviamente la parte ejecutiva, la parte administrativa, le queda el 28%. No es a la inversa, porque si tenemos un personal ejecutivo, muchos pensadores, muchos administradores, al verdadero objetivo no le va a llegar estas acciones que se están promoviendo. Nosotros estamos, como ya lo dijo Jorge, nosotros nacimos en el sur del país. Esta es la frontera con el Perú, esta es la frontera con Colombia, acá está el mar.
Y entonces nosotros nacimos acá por varias razones, porque nunca en los países del sur es importante. Es importante los polos de desarrollo que generalmente están en el norte o están en las ciudades más desarrolladas. El sur por el conato que siempre tuvimos con el Perú, de que ya iniciaba la guerra todos los meses de febrero de todos los años, disparaba en una frontera y había que designar mucho presupuesto para las Fuerzas Armadas que puedan defender al país. Y nació a raíz de que hicimos un estudio en las fronteras cuando ya estaban cerca de la paz, y una de las preguntas más sorprendentes era, bueno, ¿y por qué ustedes no tienen vías de acceso? Porque dicen los militares que si abrimos vías nos invaden más rápido los peruanos. Y entonces se destinaban recursos a otro lado. Y eso generó un retraso. De ahí nosotros fuimos expandiéndonos a sectores importantes que están en la costa, ¿no? Y que están en el norte del país. Porque estas de una u otra manera tienen una interacción en su producción y en su forma de trabajo. Lo importante también es que nosotros tenemos medición a nivel de barrio, ¿ya? Estoy conduciendo para que ustedes vean la medición y el impacto, que es más fácil medirlo de esta manera. Entonces, nuestra unidad pequeña es el barrio. Ahí medimos qué es lo que pasa con esos microempresarios y vamos a la provincia, a la agencia, al cantón, a la parroquia, ¿no? Tenemos 25 agencias distribuidas adecuadamente. Estamos en la Amazonía, estamos en la sierra, estamos en la costa. Lo importante también es que los medios digitales utilizados no son necesariamente para la institución. El asesor tiene su app donde recoge la información, donde analiza la información y donde le permite tener conocimiento alterno cuando va a hacer una visita a un microempresario. Tenemos un app agrícola para clientes, tenemos un app para el sector rural, ¿no? Y tenemos también los créditos por WhatsApp. Esto quiere decir que para nosotros los medios digitales no solo es el crecimiento institucional, sino que si nuestros clientes no tienen también estos medios para la toma de decisiones adecuadas, los medios digitales no nos sirven. Hacemos también una protección transversal al cliente. Ya estamos entrando en tema y en la materia. Nosotros controlamos mucho los PQRs, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el cliente? ¿Dónde puede acudir? ¿Dónde puede quejarse? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo nosotros recolectamos toda esa información y la escalamos a las diferentes áreas institucionales para no solo saber qué es lo que nos dice nuestra gente, sino también para escuchar al cliente que en el día a día tiene algunos temas de reclamo, temas de preguntas y temas de absolución que le podemos dar desde acá. Y hay otro tema importante que nosotros, a través de nuestra información recolectada en el core y a través de la información que recolectamos por cada asesoría, podemos saber el perfil de nuestros clientes. Podemos saber el perfil en la región sur, en la región costa, en la región norte, saber variables sociales y saber variables financieras para poder diseñar productos adecuados que puedan ir a generar un impacto. Entonces tenemos como 28 indicadores financieros y tenemos alrededor de 12 o 14 indicadores sociales que nos permiten a nosotros orientarnos de mejor manera. Entonces, cuando entramos ya, ¿cuál es la concepción de las microfinanzas? Hemos dicho que el mandato es desarrollar grupos de menores recursos en condiciones de vulnerabilidad y exclusión, ¿no? Que no tenemos problema del género, la edad, las capacidades físicas e intelectuales diferentes. Es para hombres y mujeres, aquellos que trabajan por cuenta propia, con su esfuerzo, con su riesgo hacia adelante y que tengan una actividad productiva y eso dependan sus ingresos familiares. Entonces nosotros trabajamos en el acceso a recursos económicos, técnicos y humanos. Aquí la estrategia es el microcrédito. Acá en los técnicos es la capacitación y la asistencia técnica, y los recursos humanos es fortalecimiento de las unidades productivas y los encadenamientos.
Esto les permite tener un crecimiento personal, familiar y de la microempresa, porque anteriormente lo único que queríamos es cómo la microempresa se desarrolla para poder tener mayores ingresos y pensábamos que eso difuminaba tanto al tema personal y familiar. Y la conservación de los recursos naturales es trabajar en una agricultura sostenible con cadenas productivas y cadenas de valor. Todo este componente, llegar a una generación sostenible de ingresos para mejorar las condiciones de vida en estos tres ámbitos. Pero también hay una responsabilidad social, que tenemos clientes externos y tenemos clientes internos. El uno es cómo hacemos una promoción y desarrollo económico de las microempresas, haciendo inclusión financiera, inclusión digital, inclusión laboral, que finalmente nos da un desarrollo de las microempresas. Y los medios que utilizamos para esto son capacitación, financiamiento a los más pobres, que ya son programas específicos, Mi Primera Cuna, etcétera, etcétera. Todos estos programas de acá están cruzados por los servicios del PQR, el Smart Campaign, el PPI, auditorías del SPI 4, que ahora ya está en la SP5, ¿no? SPI 5. Y el Smart Campaign, para contarles, hemos recibido después del análisis, tenemos una calificación oro, porque cumplimos en el 100% de los mandatos del Smart Campaign. Pero también tenemos que preocuparnos del cliente interno. ¿Cómo desarrollamos a todo este conjunto de colaboradores que nosotros tenemos acá, ¿no? Y entonces son mujeres en puestos directivos, que es importante, la capacitación y formación del talento humano y algunas otras áreas que también es un mandato y es un control que lo hace el SPI 4 para lograr que todo este talento humano conozca de la realidad institucional para poder incidir externamente. La información que tenemos, la tenemos a tres niveles. Uno de recolección, como ustedes vieron con el app, antes hacíamos manualmente. El otro, un procesamiento, que es a través del core financiero y de otros elementos. Y finalmente son los resultados. Aquí hacemos una recolección de datos del cliente muy profunda, que nos permita a nosotros ir construyendo e identificando qué es lo que pasa a futuro. Además, hacemos encuestas de campo, encuestas telefónicas y encuestas a líderes y lideresas para poder complementar esta recolección. El procesamiento, tenemos un core muy potente que nos da todo lo que es la operatividad de crédito, comités, desembolsos, tenemos el tema contable, tenemos el talento humano, procesos operativos, reportería de todo tipo, e incluso todo crédito nuestro se elabora un PPI para poder saber los cambios que van haciendo en base a esos niveles. Y obviamente los resultados nos permiten hacer estudios, ya he dicho, de los niveles de pobreza, análisis de información financiera, estudios con tendencias, impacto del microcrédito. Tenemos dos elementos que son muy importantes. Nosotros utilizamos el Balance Score financiero, el Balance Scorecard financiero y el Balance Scorecard social, ¿no? Que no se lo venía utilizando y lo adaptamos hace muchos años, ¿no? La medición de los objetivos de desarrollo, los ODS, y otros análisis complementarios que nos permiten hacer varias análisis y varios estudios. Actualmente nos encontramos haciendo una evaluación de nivel de pobreza y de impacto, que lo vamos a llevar por 5 años, estamos en el tercer año, tenemos el grupo de control, tenemos el grupo de personas que han recibido el crédito, y sobre eso también les voy a hablar un poquito adelante. Y son todas estas variables que generalmente se van utilizando dependiendo del estudio, del momento, de la acción, para tener mucha más certeza, ¿no? Y viabilidad en esto. Esta estrategia corporativa, esta planificación, se ha centrado en la inclusión financiera, digital y laboral. Y esta inclusión financiera es cómo llegamos a nivel de parroquias y barrios a sectores que tengan necesidades básicas insatisfechas, que es un indicador de pobreza del Estado, mayores a 55%. En sectores urbanos y rurales,
personas que sobreviven y tienen una estrategia con menos de $2 diarios, personas con discapacidad que también tienen sus microempresas o tienen hijos con discapacidad y sus madres quieren enseñarles a sus hijos cómo esa microempresa les puede ayudar a futuro, mujeres microempresarios y mujeres microempresarios del sector rural. La inclusión digital para nosotros es muy importante, no solo porque puedan utilizar para poder conocer los resultados del crédito, si su garante está al día, sino para darles información con toma de decisiones, derechos y obligaciones, que eso es muy importante, y a través de los medios digitales ellos puedan saber y conocer, sobre todo en lo rural, cuáles son los precios del mercado, cuál es el calendario lunar para que puedan hacer, y una serie de indicadores adicionales. Y la inclusión laboral, ver cómo nosotros, ¿no?, independientemente de las personas, ¿no?, de su origen, género, damos igual oportunidad a todos. Entonces, finalmente tenemos que las microempresas con todo esto van a desarrollarse, van a incrementar sus ingresos, van a mejorar el hogar y van a tener una inclusión más formal. Los productos que utilizamos son microcrédito para negocios agricultura y agricultura ambiental y de responsabilidad social. Antes se pensaba que el microcrédito solo era para el negocio, pero hay otras acciones fundamentales que hay que también tenerles. La capacitación para nosotros es gratuita, porque mientras mejor manejen sus habilidades, su conocimiento, mejor van a producir, y ahí va a haber un estado de bienestar para su familia. Un programa de Mi Primera Cuna, un estudio que hicimos, el hacinamiento en sus hogares hacía que entre 30 y 38% los niños recién nacidos morían por asfixia. Entonces diseñamos una cuna específica para esos hogares, donde tiene los implementos fundamentales. No tiene biberones, tiene recolectores de leche materna, y además tiene un instructivo de la OPS que dice cómo ir manejándolo al niño en su primera etapa con los médicos, su alimentación, su medida para que pueda crecer. Y eso ha ayudado. Y esta cuna es movible, van a su puesto de trabajo, la dejan ahí al niño y pueden seguir laborando, ¿no? Y nosotros estamos en estos 4 niveles debidamente cuantificados. Nosotros medimos los indicadores de los objetivos de desarrollo, ¿no?, social. Todos son medibles. En este momento tenemos 11. Hemos venido crecientemente orientando esto y solventando esto. Tenemos varias clases de medidas, ¿no?, por cada uno de los objetivos, mucho más directamente y más indicadores. Hay algunos que no se los puede cuantificar, pero se los puede también cualificar para que puedan hacer. Medimos el comportamiento de los clientes en las zonas donde estamos. Vemos cómo están las otras instituciones, porque nosotros hacemos un microcrédito con responsabilidad social, no simplemente la parte financiera, y con eso nos podemos comparar para poder ir incidiendo en otras actividades que tenemos. Medimos la pobreza, ¿no? Todos nuestros lugares están con una medición de pobreza. Sabemos a nivel nacional, comparamos con la pobreza nacional, local, urbana, rural. Vemos cuáles son las actividades donde hay incidencia de mayor pobreza. Sabemos que por género también, masculino, femenino, dónde están la pobreza, dónde hay mayor incidencia y qué podemos mejorar con los productos en el tiempo. Sabemos exactamente en cada una región cómo intervienen los diferentes productos de la institución, las actividades más recurrentes para poder generar temas de capacitación, temas de incidencia, ahora que estamos en una sequía, qué hacer con estas actividades y cómo lograrlas financiar. Hacemos un control de los créditos verdes. El 9% de nuestra cartera está en créditos verdes, y ustedes ven créditos verdes ABC. El premio para el que llega es menor tasa de interés. A las personas es, no, lo vamos a felicitar, le damos un diploma. Sí, está bien, pero bajemos la tasa de interés porque nos está ayudando a mejorar
todo nuestro medio ambiente mundial. Y entonces ellos tienen que tener también un manejo racionalizado y tienen que saber que son importantes. La capacitación la medimos por técnica social y financiera. La capacitación social está también la parte médica, está la parte de alimentación, la técnica, cómo mejorar el proceso. Esto es de este año, del año 2023. ¿Cuántas cunas les entregamos a las mujeres, no? Y a sus hijas menores de 18 años que también están en ese hogar y que no pueden solventar, los esposos de los microempresarios, ¿no? Y también a personas internas, clientes institucionales que también están en el mismo nivel. Esto es importante también porque aquí ya viene el impacto. Nosotros como Oico Crédito diseñamos un producto que es mejorando la calidad de vida de las personas. Las personas tienen, y eso pasa a nivel mundial y todos los estudios lo dicen, nosotros tenemos un terreno que no podemos tener escrituras, no podemos hacerlo válido porque no tenemos el dinero. Utilicemos en eso. Quieren ampliar un dormitorio porque la familia está... Hagámoslo, pero lo hacemos con el conjunto de su actividad, con su capacidad de pago, y esto en tan corto plazo, ustedes ya ven, tuvimos $1 millón que tenemos todavía en funcionamiento, ya vamos con 1,5 millones, o sea, la institución también ha crecido y no son todos, son unos que pueden, otros no pueden. Microagua Sana, que también es otro proyecto bastante interesante, que no lo estamos midiendo y ahora tenemos que medirlo mucho más. Esto ayuda a disminuir las enfermedades en los hogares, porque el agua es un vehículo totalmente difícil para que para que las enfermedades transcurran fundamentalmente. Esto es nuestro balance scorecard. Nosotros medimos la perspectiva financiera del cliente de procesos y crecimiento. Esto era lo normal que había en cada uno de los. Tenemos mucho más indicadores que medimos a las diferentes áreas para saber de dónde partimos y a dónde llegamos, porque así podemos saber indirectamente nuestro impacto. Y este tablero del Balance Score social, donde medimos pobreza y subempleo, medimos género y empoderamiento, medimos responsabilidad social con los clientes y la comunidad, y también medimos la responsabilidad social con colaboradores y familia, nos permite también saber si nosotros estamos orientados a nuestra misión, a nuestra estrategia y todo lo institucional, porque medir el impacto no solo es después de haber hecho algo, nosotros lo medimos para ver si estamos alineados con nuestra estrategia institucional y nosotros partimos a la inversa, ¿no? Entonces, esto también ayuda muchísimo. Y aquí hay unos principales impactos y en honor al tiempo voy a ser ¿cuáles son los de mayor impacto? Para mí creo que el mayor impacto ha sido que nosotros alrededor de 33 años hemos concedido $500 millones a 294,000 microempresarios, ¿no? Y estos han consolidado y han fortalecido una plaza de trabajo. Pero lo más importante de esto es que los microempresarios también han generado plazas de trabajo entre 1.2 y 1.4 veces, dependiendo de los años, en plazas temporales, parciales y permanentes. O sea, la microempresa es un ente indirecto del desarrollo de la economía de un país. Y los países pobres y los países que tienen generalmente problemas permanentes, aquí está uno de los temas fundamentales, ¿no? Entonces, el 56% de los créditos concedidos se han renovado en promedio 22 veces con un promedio de años de 1.5. O sea que siempre están necesitando recursos para poder realizar mayor crecimiento, no solo de su microempresa, sino también de la calidad de vida de la unidad familiar, ¿no? El 26% de clientes han mejorado sus viviendas, ¿no? Porque antiguamente decía, démosle un crédito y vigilemos si está comprando, pero ellos tienen necesidades, ellos saben en qué invertir, cómo invertir, hombres y mujeres. El otro tema es que el 38% de las mujeres han reinvertido sus ingresos
extra en sus microempresas y han hecho mejorar sus hogares. El otro tema es que las mujeres también toman decisiones sobre el control del dinero, que eso es importantísimo y eso ha surgido por la capacitación con el enfoque de género. Y en fin, tenemos algunas otras cosas que son muy importantes que las mujeres necesitan conocer más sobre lo que están haciendo para tener un desarrollo. Y estos son algunos de los temas, ¿no? Cómo nosotros en el sector rural aportamos y apoyamos a cadenas del café. Estos son acciones complementarias de pesca para mejorar la alimentación y nutrición. En las poblaciones se unen y dan cualquier tipo de forma para poder capacitarse, ¿no? Aquí, cómo hacen las mingas, y por eso yo siempre digo que las plazas de trabajo, los microempresarios son importantes. No importa dónde vendan, lo importante es que tengan un punto fijo de trabajo y las mujeres en eso son muy hábiles, muy estructuradas para poder hacer. Los campesinos del conocimiento, no importa un aula, puede ser afuera, puede ser adentro y siempre están. Utilizan diferentes medios. Esto no es bueno, pero a la gente también hay que decirle, mira, tú estás dañando porque vas a seguir talando árboles para poder cocinar. Y entonces también han cambiado sus formas y sus procesos de utilización. Y aquí ustedes pueden dar cuenta de varios temas alternativos. Lo último que quiero decir es que cuando mucha gente piensa que damos mayores acceso a las personas con mayor pobreza, también hay que tener, y hay un indicador que nosotros lo estamos tratando de medir. El crédito no siempre es positivo. Hay un porcentaje, nosotros lo tenemos alrededor del 0,8%, que a muchas personas les ha hecho daño, porque no sabían administrar, porque se endeudaron de más, porque el asesor, el jefe quiso darle más recursos porque sí podía manejar y lo que los convierte son en proscritos financieros. No pueden acceder porque ya están metidos en un mundo de un buró de crédito y el buró de crédito ninguna institución los acepta. ¿Qué hacen? Volver a sus inicios, volver al agiotismo, volver a los churqueros, que son intermediarios que nunca se van a acabar y los explotan doblemente. Entonces yo creo que las finanzas para la gente pobre deben ser en forma ética. ¿Cómo nosotros decimos no? Sí, en los momentos que sabemos. La desesperación hace pensar que un crédito los puede salvar. Y el crédito tampoco, como estrategia, no es el único elemento. Es mejorar la administración, mejorar algunos otros temas del entorno para que puedan hacer. Yo creo que con esto he hecho un resumen así mismo muy rápido para que lo puedan y evitar pasarme, o ya creo que me pasé estos 20 minutos. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Estoy ciertamente abrumado. Bueno, creo que has enmarcado fantásticamente bien cuál es la teoría del cambio que os guía, cuáles son vuestros objetivos, cuál es vuestra misión, cuáles son las actuaciones estratégicamente alineadas que estáis abordando para actuar esa misión y sobre todo la inmensa cantidad de datos que manejáis para ver si realmente estáis respondiendo a vuestras intenciones. La verdad es que veo que es un sistema pues, ciertamente sofisticado, a la vez que válido, ¿no? Valioso porque os permite interpretar realmente no solo cómo lo estáis haciendo, sino cómo lo podríais hacer mejor, cómo adaptar mejor vuestros productos y servicios que no se limitan solo a microfinanzas, sino que es mucho más integrado, siempre con el objetivo de mejorar a las personas vulnerables, ¿no? Utilizáis muchísimas metodologías, es el PPI, el Progress Out of Poverty, esa metodología que mide la evolución en el nivel de pobreza de las personas conforme van madurando en su crédito, o la metodología de Cherise, SPI4, o ese estudio clínico, ¿no? Ese estudio de control randomizado en 5 años que os pretende pues eso, dar aún más información sobre si realmente estáis consiguiendo un impacto a nivel
comunitario, ¿no? Que pueda ser, bueno, pues no solo enseñable al exterior, sino que de alguna manera refuerce vuestra apuesta por lo que estáis haciendo ya. Oye, a la gente que nos está viendo, les hemos dicho desde el principio que pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios a través de esa herramienta que pueden ver ahí de preguntas y respuestas en la parte inferior. Y yo sé que mis compañeros lo han ido recogiendo y yo lo tenía también en algún sitio para que me lo pasasen. Pero, a ver, ahora me parece que el torpe he sido yo, porque déjenme que en un segundito accedo a la recogida de preguntas que han venido haciendo mis compañeros, aunque todavía me parece que no han apuntado ninguna. Así que para dar un poco de tiempo a que las personas pues, puedan lanzar sus interrogantes, pues yo voy a lanzar alguno. Yo creo que durante algunas de las intervenciones han mencionado, ¿no?, los términos desempeño social, impacto social. Estamos hablando de lo mismo. ¿Me pueden dar algún matiz más de esto? No sé, quizá Carmen, ¿no?, que es quien lo ha mirado desde un punto de vista un poco más abstracto. Pues sí, permíteme que haga antes un paréntesis. Enhorabuena, desde luego, a Luis y a la organización, porque me he quedado boquiabierta con la cantidad de cosas que hacéis, cómo lo medís, la cantidad de datos que tenéis. O sea que sois de los que estáis a la cabeza, ¿no?, de este camino de la medición del impacto. O sea que enhorabuena a toda la organización. Pues en general, en la academia cuando se habla de el desempeño social, se habla del desempeño social de la institución. Es decir, si la institución microfinanciera o la institución social, la organización social, está llegando a alcanzar sus objetivos sociales relacionados en su misión, en su estrategia, ¿no? Y cuando se habla de impacto aplicado a las personas o al planeta. Y es un poco esa la diferencia. Pero en realidad, si lo imbricamos el uno con el otro, si una organización como FACES nace para reducir la pobreza a través de las microfinanzas, esa es su misión. Corrígeme, Luis, por favor, cuál es la misión. Finalmente termina mejorando e impactando en la vida de las personas. O sea que son dos conceptos muy cercanos, aunque realmente son diferentes, ¿no? Muy bien. Y un poco también ligado a la profusión de datos que nos ha mostrado Luis Eduardo, se habla muchas veces de que las microfinanzas han sido pioneras en la evaluación del impacto social. Pioneras porque realmente ha sido una metodología que con matices se ha utilizado en muchos puntos del mundo de una manera similar, ¿no? Y han podido pues, elegir una serie de indicadores, de métricas que nos permiten evaluar el impacto de una manera comparable. Podemos ver si el desempeño social o el impacto social que se está produciendo en una determinada región por una organización en Ecuador es comparable con una en Bosnia o con una en India, ¿no? Pero eso no está llevando a una quizá sobreinflación de metodologías, de estándares, de indicadores, que a veces no nos permite ver realmente esa cara humana, ¿no?, y ese impacto real que hay en sobre las comunidades en las que intervenimos. ¿No tenéis esa sensación o es todo lo contrario? Cuanto más datos, mejor. A ver, yo quiero enfatizar en eso. Hay que ver la línea de tiempo del microempresario. Nosotros a 73 años teníamos una línea de tiempo. No teníamos los problemas que se van generando en el transcurso del tiempo, ¿tá? Y entonces ahí lo obligan a uno a estar muy atento para ir incorporando variables
que nos permitan medir y que saber qué es lo que pasa con ese impacto futuro cuando nosotros le pongamos una fecha de fin para poder medir toda esa estructura. Eso creo que es lo importante. ¿Por qué se ha generado tanta métrica? ¿Por qué se ha generado tanta difusión? Que todas son buenas, que todas son necesarias. Es por la falta y ausencia de estudios profundos que se han hecho con las microfinanzas. Durante muchos años, todo el mundo ha dicho que las microfinanzas es un impacto tan grande que ya no hay otra cosa mejor. Ahora ya no se está hablando de eso, porque se está hablando de las debilidades que fueron generándose en los tiempos y no se midió que el microempresario responde por su unidad familiar, pero no tiene incidencia externa en los factores que se van produciendo, que son políticos, climáticos, financieros. Entonces, él puede notar. Lo que sí tiene una capacidad y una estrategia de adaptabilidad tan grande que a cualquiera de esos fenómenos se va adhiriendo, se va incorporando y va saliendo adelante. Entonces, a mí alguien me decía, no, pues yo no creo que una persona viva con menos de $2 diarios. Entonces le decía, mira, es la estrategia de esa persona. Tu estrategia es otra porque no conoces cómo vive, no conoces qué hace. Entonces, se van generando nuevos modelos, ¿no? Y ahora esto de las autopercepciones que nosotros podamos tener, porque las encuestas llegó un momento que empezaron a fallar. Y donde fallan son las encuestas políticas, que generalmente son las más difundidas, son las que más se escuchan, pero vemos en los Estados Unidos que las encuestas fallaron. Y lo que no se dieron cuenta es que una persona pasaba en el lugar y las 10 ya no. Y esa persona seguramente no trabajaba y tenía una percepción totalmente distinta. Y por eso es que los resultados fueron para todos de quedarse sorprendidos porque no pensaban que iba a eso. Entonces nosotros tenemos que ir a la par con todo el desarrollo que están teniendo estos hombres y mujeres microempresarias y entenderlos para nosotros poder poner cierto tipo de métricas que permitan realizarlas. Estos estudios internacionales son una comparación. Yo creo que la comparación, sí hay métricas medibles, pero hay otras que no, porque cada país tiene su dinámica totalmente diferente. Pero hay un grupo de indicadores que sí se puede medir y que por lo general todos pasan por los mismos problemas, todos pasan por las mismas realidades y todos pasan por las mismas felicidades en espacios territoriales diferentes. Ahí. Perdón, que se me había olvidado de reactivar el micrófono. Quería comentaros que hay una pregunta que viene de Adriana, de una de las personas que está viendo el webinar, y que nos pregunta cuál es el tipo de interés más habitual de un cliente de microfinanzas en Ecuador, comparado con el de los bancos comerciales. Y yo aprovecho para decir, oye, ¿y esto qué derivada tiene con respecto al impacto social? El tipo de interés, ¿cómo determina el impacto social que podemos obtener? A ver, siempre hay un dilema de la tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, en Ecuador, las tasas de interés, lamentablemente, y digo lamentablemente, las fija el Estado. El Estado. Hay una forma de medir y la tasa más alta, obviamente, está en el microcrédito. ¿Por qué? ¿No? Está alrededor, la más alta, de 28, 30%, ¿no? La otra está 15 al 10 y la otra está. Es por el riesgo, además del riesgo país que tiene el Ecuador. El riesgo de las actividades que se está financiando, porque financiar al microempresario también no es una certeza de que nosotros vamos a recuperar ese dinero por las condiciones que viven. Se enfermaron y se acabó la microempresa, se acabó el crédito, y entonces ese riesgo también es sumado. Entonces, nosotros tenemos esa tasa y la tratamos de bajar. Nuestros créditos verdes están alrededor del 18%, casi como un crédito comercial, ¿no? Y tratamos de hacer eso, pero también hay una negociación externa. Nosotros nos prestan a una tasa comparada con la internacional, más el riesgo país, más
Los costos administrativos ya llegan a más del 12%, pero hay que tener un margen porque yo creo que las microfinanzas deben ser responsablemente sociales, pero tampoco a pérdida. Nosotros no conocemos lo que es la pérdida. Nuestros indicadores financieros son excelentes. ¿Y por qué? Porque creo que hay eso. Entonces, si nosotros estamos hablando de la tasa más alta, pongamos un 22% el promedio que nosotros tenemos de crédito, frente a una tasa de un agiotista que yo no la comparo como hacen. A ver, ellos prestan 10% mensual al año, 120 y yo presto al 22. No es esa la forma. Nosotros prestamos al 22% al año. El crédito es un instrumento que sirve para que ellos puedan conocer cómo se maneja en el sistema financiero, porque desconocen muchos temas. Entonces hay una educación y ellos pueden escoger después cualquier otra fuente, ¿no? Entonces, es mucho más baja que un crédito informal, es mucho más baja que otros países. En México estamos hablando del 180%, no, acá estamos hablando de 22%. No, el alguno es en pesos, el otro en dólares, pero igual sobrepasa el 100%. Entonces yo creo que son las realidades del país. Si las tasas se liberaran, les aseguro que los costos serían en unos temas menores a los que están represados para poder hacer. Y no hay cómo, mucha gente confunde. Hay que darles al más pobre 1%. Le puedo yo regalar un crédito. Ese no es el problema, porque no sabe administrar su negocio y sus recursos, entonces hay que ir formándolo para que en el futuro lo pueda hacer. Entonces, este dilema de la tasa que creyendo que yo puedo poner menos 20 y seguirá siendo mal microempresario, no pagará. ¿Ah? O lo pongo 100, o sea, todo depende cómo lo orientamos y cómo está el tema de estos recursos. Muchas gracias, Luis Eduardo. Teníamos por ahí otra pregunta que preguntaba sobre el riesgo, qué relación tenía con el tipo de interés en ambos mundos, en el de la banca más convencional y el microcrédito, pero yo creo que estamos un poco fuera ya de tiempo. Habíamos pensado para este webinar 1 hora, 1 hora y 5, y llevamos ya más de 1 hora y cuarto. Un poco es lo que les pedíamos también a los asistentes. Así que también un poco por respeto a todos ellos, creo que va siendo momento de cerrar, ¿no? Y de, obviamente, agradecer muchísimo a Carmen y a Luis todas sus aportaciones. Yo creo que han sido valiosísimas, valiosísimas. Decirles que queda grabado este webinar, o sea que pueden compartirlo o pueden recomendarlo a sus amigos y conocidos. Y también que les enviaremos también una encuesta para ver, bueno, cuál es su satisfacción con el webinar. Y con esto ya cerramos no solo el webinar de hoy, sino el ciclo de 3. Esperemos que, bueno, pues se haya generado un material interesante, que los que hayamos podido asistir a los 3, que es mi caso, ¿no?, hayamos disfrutado y esperemos poder organizar en el futuro más citas como esta. Eso querrá decir que hay interés y que seguirá habiendo mucho que hablar, mucho que debatir y mucho que potenciar en las microfinanzas, porque, como decía Carmen, quizá todavía académicamente no se haya demostrado del todo que tiene un impacto social positivo. Pero los que estamos en este mundo y hemos tocado suelo en terreno, somos muy conscientes de que sí lo está teniendo. Y además, las personas que viven en pobreza vienen una y otra vez a pedir el servicio microfinanciero porque les hace bien. Entonces, yo creo que ese es el mejor test de viabilidad y de impacto social que puede tener las microfinanzas. Nada más. Muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos, espero que pronto. Gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Chao.